hijos que tuvo David con Betsabé, iba a ser el rey, de hecho fue el rey, y bueno, podemos aprender muchas cosas de su vida. Salomón hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Por ejemplo, solo por mencionar algunas, podemos aprender de él el poco amor que tuvo al dinero, también relacionado con lo que el pastor enseñaba en la mañana, porque él prefirió la sabiduría antes que las riquezas cuando Dios le ofreció. Y bueno, Dios también le dio las riquezas por haber escogido la sabiduría. Se pueden aprender cosas buenas de él, pero también cosas muy malas. Él, por ejemplo, tuvo muchas mujeres, muchas concubinas, muchas esposas, aun cuando el plan de Dios es de que un hombre se case con una sola mujer y permanezcan juntos hasta la muerte. Entonces hay cosas buenas y cosas malas que se pueden aprender de él. Y en el libro de Eclesiastés hay como un resumen. Y a mí ese libro realmente puede ser de mis favoritos porque él muestra cómo es la vida. Él era una persona muy sabia, más sabia que cualquiera, y yo estaba leyendo ahí, bueno, he leído Eclesiastés, pero también estaba leyendo un resumen del libro, y muestra, y bueno, yo creo que muchos conocen una de las palabras que más se repite en Eclesiastés, que es la palabra vanidad, la palabra vacío. Eso significa vanidad, vacío, hueco, sin sentido. Y él muestra cómo en realidad todo es vanidad. Y él buscó cómo encontrar se podría decir, la plenitud en la vida a través de muchas cosas. Aquí tengo una lista. Lo buscó a través de la sabiduría humana, el placer, el alcohol, grandes proyectos de edificación. Mostraba cómo había construido grandes cosas, complacencia personal, mucha gente trabajaba para él, relaciones íntimas, como habíamos dicho, tenía concubinas, esposas, riquezas, prestigio. Él era muy conocido, gente iba a verlo para escucharlo, ganado, música, literatura, ciencias naturales. La Biblia dice que él disertaba también acerca de pájaros y de árboles, poder militar. Él en muchas cosas buscó esa plenitud, y en el libro de Eclesiastés llega a la conclusión de que todo eso es vanidad. La vida sin Dios es vacía, es una pesadilla vivir sin Dios. Y aún la vida con Dios es incierta, pero vivir sin Dios es horrible, porque sabemos que no tenemos certeza el día de mañana, las cosas no están bajo nuestro control, pero vivir sin Dios no es una vida que... Y nosotros podemos verlo en este libro, no vale la pena. Y de hecho, el resumen de todo está en Eclesiastés 12, en el versículo 13. Él concluye, dice: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa fue su conclusión después de haber vivido todo, de haber probado muchas cosas, y a través de toda su sabiduría esa fue la conclusión. Es interesante, es impresionante. Y aquí en el capítulo 11, al final del 11 y al inicio del 9, nos habla acerca de la juventud. Vamos a volver a leer. En el 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Si nosotros leemos hasta ahí, suena como un consejo muy secular, ¿no? Suena como lo que le dirían a cualquier joven. De hecho, a cualquier joven le dicen: disfruta tu juventud, solo sé joven una vez, aprovecha las oportunidades que se te presentan, viaja, conoce muchas personas, a los hombres conoce muchas mujeres, a las mujeres conoce muchos hombres. Es el consejo que se da. O por ejemplo, hablaba de los caminos de tu corazón. Es muy común decir, no, que tu corazón te guíe. O en las series también, las típicas series de romance. Cuando la típica serie de romance, la mujer no sabe a quién escoger, haz lo que tu corazón te diga. Siempre, es el consejo del mundo. Y si leyéramos hasta ahí, eso parece. Pero después dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esa es la diferencia que vemos en el consejo de Salomón. Dice: tú puedes hacer lo que quieras, pero Dios te va a juzgar. Es decir, no puedes hacer lo que quieras porque hay un Dios mirando que te puede juzgar. Yo tengo dos puntos en este mensaje. El primero, y es con el que comenzamos y vemos aquí: no es el momento de vivir como queremos. Y como subpunto, ¿por qué? Porque nosotros, yo le puse, no somos nuestros. Esa es una primera verdad. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Y el versículo 19 dice, de 1 Corintios 6, 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros somos salvos, nosotros somos comprados. De hecho, algo que nosotros siempre hablábamos con la gente en el operativo, y yo trataba de explicarles, es de que la paga del pecado es muerte y alguien tiene que pagar ese precio. El pecado tiene que ser pagado. Y mucha gente decía, no, pero si yo me arrepiento, yo sé que Dios me va a perdonar. Y le decía, el arrepentimiento es importante, pero... Y siempre le colocaba el escenario de un juez. Estamos frente a un juez. Y el juez le dice, usted es culpable de, por ejemplo, haber robado. Y usted dice, sí, señor juez, pero me arrepiento de lo que hice. Le va a decir, ya, está bien que se arrepienta, pero tiene que pagar por lo que hizo. Así funciona la justicia. Y todo el mundo está de acuerdo cuando uno conversaba con las personas de que Dios es justo. Y un juez justo no puede dejar de que una ofensa pase sin ser pagada. O sea, algo tiene que ser pagado. Y nosotros fuimos pagados por precio, hermano. Aunque la salvación esté disponible para todos, todo aquel que cree, un precio fue pagado. Y fue un precio muy grande, que fue la sangre de Dios, la sangre de Jesús fue derramada. Pero gracias a eso nosotros podemos tener vida eterna. Y ya nosotros no somos dueños de nosotros. Suena obvio, pero si yo compro un auto, ¿de quién es el auto ahora? Mío, yo lo compré. Obviamente hay que hacer papeles y todo, pero el auto es mío. Si yo compro un caramelo, obviamente es mío. Sé que esto es obvio, pero cuando es con Dios a veces no es tan obvio. Nosotros ya no somos nuestros, somos de Dios. Y eso significa nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y en cuerpo y espíritu debemos servirle. Eso implica respetar nuestro cuerpo también. Y alejarse de cosas dañinas que pueden afectar a nuestro cuerpo y que muchas veces la juventud también disfruta hacer. Por ejemplo, un poquito hablamos de esto en la reunión de jóvenes y conversaba porque yo conozco mucha gente joven que le encanta disfrutar del tomar, de drogas, del alcohol, de muchos de estos placeres mundanos. Y la gente no se da cuenta de que eso tiene repercusiones en su cuerpo a largo plazo y a veces también a corto plazo. Yo conozco gente de como 21 o 22 años que tiene hígado graso por beber tanto alcohol en su juventud y tienen 22 años. Son jóvenes. Pero es lo que hace. Y la gente trata de llenar vacíos. Como habíamos visto, la vida sin Dios es vacía, es hueca, según a la conclusión que llegó Salomón. Y tratan de llenar ese vacío a lo mismo que hizo Salomón. Llenarlo con cosas mundanales. Alcohol, fiestas, juntas, relaciones. Y eso no está bien. Nuestro cuerpo debe ser para Dios, consagrarlo para Él, debemos respetarlo. Es por eso que es bueno mantenerse en un buen estado físico, mantener una buena alimentación y evitar todos estos vicios que son dañinos para el cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Si una persona, por ejemplo, yo le digo, hermano, ¿me prestas tu vehículo a alguien? Y el hermano me lo presta y yo se lo devuelvo chocado, todo sucio, ¿no? ¿Cierto? Pero Dios ahora este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Nosotros debemos cuidarlo, es templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros a la hora de ser salvos. Y tenemos que mantener bien esta morada. Dios nos ha dado grandes dones también. Hay mucha gente con muchas capacidades intelectuales, gente a lo mejor con un buen estado físico, gente que es muy buena para tratar con otras personas, muy empática. Dios nos ha hecho diferentes a todos. Y pienso en la iglesia, y nos ha dado también una iglesia con una salud muy buena. Yo sé que aquí todos no tenemos la salud impecable, pero en general todos de aquí podemos salir caminando e irnos a la casa. Dios nos ha dado una salud bendecida y eso nos permite servirle. Y debemos poner a disposición nuestro cuerpo, nuestra salud, a servirle. Y para eso necesitamos mansedumbre y humildad. Reconocer en nuestros triunfos, por ejemplo. Me hace pensar en Pablo cuando habla acerca de que él es el más pequeño de los apóstoles y no es digno de ser llamado apóstol. Pero todo lo que ha logrado es gracias a Dios, no gracias a él. Eso muestra de que no somos nuestros. Nuestros logros que conseguimos tampoco son nuestros. Es solo Dios trabajando a través de nosotros. Somos muy, muy bendecidos de lo que tenemos ahora, de la salud, de lo que tenemos y cómo Dios provee en todos ámbitos. Y por eso es importante recordar, no somos nuestros, hermanos. Es por eso que no debemos vivir como queremos. Otra razón de por qué no debemos vivir como queremos es porque no somos como antes también. Eso es algo diferente. Acompáñenme al libro de Colosenses.
Colosenses, capítulo 3 y el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya no somos como antes. Cuando alguien nos ofende, ¿qué dice la gente común? No, tienes que hacerte respetar. No puedes dejar que te pisen. Tú eres muy importante. Pero aquí nos está diciendo que nosotros tengamos benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que nos tratemos con entrañable misericordia, que nos perdonemos como Cristo nos perdonó. El perdón de Dios es un perdón que olvida, no que saca en cara. Es ese típico perdón de, bueno, te perdono, y después al año siguiente, pero ¿te acuerdas la otra vez? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Eso no es perdonar, porque lo estamos sacando en cara, ¿no? Eso no es el perdón bíblico. Ahora ya no somos como antes, y no ser como antes significa un cambio en el actuar. Y gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros, nos va santificando, moldeando la imagen de Cristo. Por eso en el versículo 11 nos dice que la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros no podríamos jamás parecernos a Jesús si dependiera de nosotros. Y es por eso de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que puede trabajar en nosotros. Y depende de nosotros dejarlo trabajar también. No podemos estar contristándolo, apagándolo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos controle. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, nuestra manera de actuar no es como la de antes. Nuestro señorío también ha cambiado. Antes éramos las cosas en el pasado, el contexto, la presión social, como se podría decir, nos fuerzan, ¿no? Dicen, no, pero vamos, ¿cómo no vas a tomar? ¿Cómo no vas a tener una polola? Eso es a lo que uno se expone. Y es por eso que como jóvenes, en cuanto dependa de nosotros, debemos alejarnos de esas cosas. Y ahí también los padres tienen una labor fundamental, de en cuanto los padres puedan, evitar que los hijos se expongan a esos ambientes. Por ejemplo, cuando yo era joven, muchas veces me invitaban a salidas, y a lo mejor no eran salidas tan malas, era a lo mejor una pijamada en la casa de un amigo, pero una persona que no era cristiana, una persona que no era salva, en una familia que no era cristiana. Y mi papá no me dejaba ir. Y yo me preguntaba, pero papá, ¿por qué no? Si no vamos a hacer nada malo. De hecho, hasta como que me dan ganas de decirle, pero hay gente que está en la disco tomando, ¿por qué no puede ir a la casa de mi amigo? Y él me decía de que no le gustaba el ambiente y que más adelante lo iba a entender. Y uno en su soberbia de joven decía, ¿qué voy a entender? Pero la verdad es de que ahora lo entiendo. La verdad es que los ambientes nunca son los mejores en casas así, y los papás siempre saben mejor. Así que a los jóvenes presentes, no hay muchos, bueno, tanto igual. Tu mamá sabe mejor, tu papá sabe mejor. Cuesta, pero después, cuando uno, siempre dicen, vas a darte cuenta cuando seas mayor, y uno se da cuenta. Uno agacho la cabeza diciendo que me doy cuenta ahora. Entonces, esos ambientes hay que alejarse. El libro de Proverbios, capítulo 22 y el versículo 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y yo buscando la palabra en el hebreo, que se utiliza para muchacho, era un rango etario que va desde la infancia hasta la adolescencia. O sea, no estaba refiriéndose a niños de 2 años solamente, estaba refiriéndose a adolescentes también. Es decir, la necedad está arraigada al corazón del muchacho. Eso quiere decir ligada, la una está con la otra, como uña y mugre, como se suele decir. Es decir, que los jóvenes no nacen como angelitos, se podría decir, sino que la necedad está ligada a su corazón. Y es por eso que los padres tienen esa labor de dar corrección. Y recuerdo algo que dijo Pastor también que hacía mucho sentido, y es de que cuando uno es padre, o llora ahora o llora después. Llora ahora cuando le tiene que dar la corrección a su hijo, o llora después cuando su hijo está en la cárcel,
o cuando su tiene alguna enfermedad por malos hábitos. Es muy triste, ¿no? Pero es mejor llorar ahora que llorar después. Y bueno, volviendo al punto del que estábamos hablando, no es el momento de vivir como queremos. ¿Por qué? Porque ya no somos como antes. Esas cosas ya no son nuestro estilo de vida. Es muy triste cuando nosotros somos cristianos, supuestamente cristianos, y tenemos una vida cambiada y proclamamos eso, pero después cuando le decimos a alguien de nuestro entorno que somos cristianos, te dicen, ¿en serio? ¿Eres cristiano? ¿No me había dado cuenta? Deberían decir, no, sí me di cuenta. Deberían decir, ah, sí sabía que eres cristiano. O deberían hasta preguntarte, ¿eres cristiano? Porque no sales a tomar, no dices malas palabras. Nuestra actitud debería hablar por nosotros también. Ahora, no deberían también pasar 2 años sin que tú les digas que eres cristiano, porque deberían haber escuchado el evangelio de tu parte hace mucho tiempo. Pero nuestra vida también debe hablar, nuestra vida también, el testimonio es muy importante. Así que nosotros ya no somos como antes. Entonces no es momento para vivir como queremos. ¿Y para qué es momento? Es momento de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque en este momento de esta vida nosotros tenemos fuerzas y energía. Acompáñenme nuevamente a Eclesiastés. Ahora es el momento porque hay energía, hay vitalidad. Eclesiastés, capítulo 11, y el versículo 10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces nuevamente recalca todo lo que la juventud ensalza, las cosas que puedes hacer, solo ser joven una vez. Carpe diem, como decía, tengo un profesor que siempre dice eso, hay que disfrutar la vida, chicos, carpe diem, dice. Bueno, todo eso es vanidad, es vacío, no tiene sentido. Entonces, ¿qué sí tiene sentido? El capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso es común, ¿no? Es común que la gente diga, no, yo voy a buscar a Dios cuando ya sea más viejito. Siguen el consejo del mundo de aprovechar su juventud y ya cuando son viejitos, ya cuando tienen una edad, ahí empiezan a buscar a Dios. Pero el consejo que da Salomón después de haber pasado por toda la vida es que el momento de buscar al Creador es ahora, cuando somos jóvenes. Porque van a llegar días en los que vamos a decir, no tengo en ellos contentamiento. El versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Me hace pensar como una persona que camina así con un bastón y anda con los ojos cerrados, entonces las luces no le hacen mucho. Cuando uno tiene que hablar, le tiene que hablar fuerte. Caballero, ¿cómo está? Ah, dice. Y eso es por la edad. La gente envejece, todos envejecen. Esa descripción que leemos de la persona mayor suena bien familiar, ¿no? No necesariamente aquí estamos todos en esa época. Y de hecho, en nuestro país la gente mayor goza de una buena salud. Es común ver a gente de 70 años, 80 años todavía trabajando, teniendo su huerto. Pero aún así llegan momentos en los que el cuerpo ya no da para más. Y es la edad, es normal. Todos conocemos a gente que está en sus años dorados, como se suele decir. Por ejemplo, me hace pensar en mi abuelo que vive aquí en Villa Ortega. Él es muy activo, le encanta tener su huerto, pica su leñita, tiene cocina, le encanta hacer sopaipillas, son unas sopaipillas muy buenas, ¿verdad? No es por ofender a hermano Olivia ni nada, pero sus sopaipillas son otra cosa, muy rico. Es que bueno, ahí yo estoy, ¿cómo se suele decir? No puedo ser imparcial ahí. Pero hace poco tuvo una operación de cadera y claro, le ha costado adaptarse. Después su cadera de nuevo empezó a tener problemas en el otro lado y es porque inevitablemente uno llega a esa edad donde el cuerpo ya no da para más. De hecho, una vez vi un meme que me dio mucha risa, que decía así como, un niño se cae, se rompe la pierna y a la semana ya está bien, y un abuelito está hospitalizado por meses porque se paró muy fuerte. O sea, es así, el cuerpo envejece. Acompáñenme al libro de Romanos.
para ver qué debemos hacer ahora que todavía tenemos fuerza. Romanos capítulo 12. Lo bueno de llegar a los años dorados, como se suele decir, es que hay mucha experiencia. Yo me imagino a Salomón escribiendo Eclesiastés ya en lo último de su vida, ¿no? Después de haber pasado tantas cosas, él pudo dejar la sabiduría de su experiencia en la vida. Pero cuando todavía tenemos esta energía, Romanos 12, versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo también lo vimos con los jóvenes, acerca de no conformarnos, sino transformarnos. Y es importante eso, no debemos ser igual que este mundo que habíamos visto, ya no somos como antes, sino debemos ser una luz, debemos ser transformados. Y quiero dar más énfasis al versículo 1, de que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, Dios desea que nosotros le entreguemos nuestro cuerpo en servicio a Él. Y es el momento de hacerlo. Debemos presentarnos como sacrificios, sirviendo al único Dios verdadero. Yo estuve buscando un poquito, haciendo un poquito de research, ¿cómo se dice? Buscando dónde está la cúspide del cuerpo físico. Y la cúspide física, el mejor momento, está como entre los 20 y los 30. En los 20 y 30 años está lo mejor físico en todas las áreas. Y también el tema mental, la memoria. Como lo mejor, normalmente, estadísticamente se suele encontrar entre los 20 y 30 años de la mejor capacidad de memoria, rendimiento físico, intelectual, etc. Y me hace pensar también en los deportistas, ¿no? Uno puede ver muchos deportistas. Por ejemplo, noté aquí, Michael Jordan. Por ejemplo, uno busca Michael Jordan en su prime. Esa palabra prime es cuando el deportista está en su mejor momento. En el mejor, sabe, donde juega mejor, porque es joven, porque también tiene experiencia. Eso quiere decir en su mejor momento. Y uno puede ver cómo juegan y son increíbles. O por ejemplo, uno puede buscar, y voy a mencionar porque creo que calza bien, por ejemplo, Maradona. Uno ve sus jugadas de joven y era muy bueno, pero después uno lo ve después, cómo terminó por vicios, cómo terminó consumido por placeres de este mundo. Es triste. De hecho, uno ve entrevistas de sus últimos días y apenas podía formular oraciones. Era muy triste. Pero uno lo ve jugar en su mejor momento y él podía hacer grandes cosas. O por ejemplo, bueno, aquí ya quizás me fui un poco muy a lugares que no conocen, pero yo y mi papá siempre mirábamos físico-culturistas. Era entretenido verlos. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, yo creo que todos lo conocen, el que hacía películas de acción. Uno lo ve ahora y obviamente se conserva bien, pero no es lo mismo que antes. O por ejemplo, otro fisiculturista muy conocido se llamaba Ronnie Coleman y fue campeón muchos años. Y ahora apenas puede caminar, porque se lesionó después de haber entrenado tanto tiempo. Y así podríamos seguir con muchos deportistas de muchas áreas. Perdón que no traje ninguna deportista mujer, no se me ocurrió ninguna. El punto es ese. El cuerpo llega a un punto en el que no puede más. Y cuando uno abusa de él, es peor. Entonces, cuando nosotros somos jóvenes, es bueno ver a lo mejor un deportista que ocupa su juventud para hacer algo bueno en el deporte, pero podríamos ocuparlo para cosas más útiles. Podríamos ocuparlo para servir a Dios. En la iglesia hay tantas áreas en las que podemos servir. Por ejemplo, en Puerto Aysén me hace pensar, nosotros íbamos a Puerto Aysén con Antu el jueves pasado, y Pastor me pasó una lista de todas las personas que en algún momento tuvieron contacto con el operativo. Y me dijo, busca algunas personas que podríamos invitar, que podrían estar interesadas. Era así, hermanos, así de listas de papeles. Y yo estaba ahí decía, Antu, sosténme, Antu sosteniendo los papeles, me iba ahí buscando. Y yo creo que debo haber revisado 100 y me quedaban otras 500 más por revisar, no lo sé, eran muchas. O sea, hay mucho trabajo y nosotros podemos ayudar ahí, por ejemplo, a lo mejor visitando gente en Puerto Aysén. Cuando nos cambiemos al nuevo edificio, podemos ayudar trasladando las cosas. Hay tanto por hacer y estamos en el momento perfecto para hacerlo, en el momento donde tenemos salud, tenemos la integridad física. El momento de buscar a Dios es ahora. Y ahí voy con el otro punto acerca de que ¿por qué es momento para vivir para Dios? Porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. La vida del hombre es corta, hermano. El tiempo que tenemos está contado. Estábamos en Eclesiastés 12
Leamos el versículo 7 de Eclesiastés 12. Bueno, leamos el 6 también. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Yo siempre comentaba eso a la gente, porque yo le preguntaba, ¿qué creen que pasa después de la muerte? Y había mucha gente que quizás como para hacerse el inteligente, o a lo mejor porque no era muy creyente, decía, nos vamos a la tierra, decía. Y le decía, sí, la Biblia dice eso. La Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra de donde es y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, todos en algún momento vamos a morir. Otro versículo que habla de esto, acompáñenme a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero si, viendo la primera parte, nos dice, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y eso lo podemos ver, sin mencionar de nuevo deportistas, pero lo podemos ver como en un año, en unos años, las personas que uno admiraba tanto en el deporte, a lo mejor ahora son personas retiradas, que no tienen tan buena salud. En general, la gloria del hombre y el hombre son efímeros. La vida del hombre es como una neblina, que en un momento está y en otro momento se desaparece. Y me acuerdo que yo ocupaba siempre ese versículo cuando estábamos predicando en Puerto Aysén, porque cuando fuimos hacia Puerto Aysén había neblina. Entonces es interesante cómo estamos cubiertos de neblina y uno no se da cuenta, de verdad uno no se da cuenta cuando la neblina pasa. O por ejemplo, esto me pasó en la universidad y fue muy divertido. El profesor estaba anotando muchas cosas matemáticas así. No hay para qué explicar y entrar en detalles, pero estaba escribiendo cosas matemáticas con un plumón verde y se le acabó la tinta. Y todavía tenía tinta verde, pero se le estaba por acabar. Entonces él cambió la tinta por naranja. Entonces empezó a escribir así. Y terminó la clase y terminó escribiendo naranja. Y nunca nos dimos cuenta cuándo cambió de color. Entonces me hace pensar en eso, que en cualquier momento no nos damos ni cuenta. Y ya estamos en el final de la vida. Tenemos el tiempo contado. Hay un versículo en Isaías 55:6 que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. El tiempo está contado, hermano. O por ejemplo, el penúltimo versículo de la Biblia, es decir, el que viene antes del último, está en Apocalipsis 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es decir, Jesús está diciendo, vengo en breve. Falta poco. Queda poco tiempo. Debemos dejar todo por Jesús. Debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificios, como instrumentos útiles. Me encantó ver a Anto aquí haciendo su devocional. Y ojalá que todos hubiéramos pensado a esa edad, ¿cierto? Ojalá. Pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de servir a Dios, de serle útil. Podemos hacer tantas cosas. No debemos vivir la juventud como queremos. Este mensaje no es necesariamente solo para jóvenes. Aquí yo creo que veo mucha gente y yo sé que la gran mayoría debe estar por debajo de los 40 años o de los 45 años. Son gente joven, con vitalidad. Todavía podemos servir a Dios. Así que es importante mantener las prioridades claras y poder entregar nuestro cuerpo en servicio al Señor. Así que les invito, hermanos, y les reto a hacer eso. Acompáñenme en este desafío de serles útil al Señor.